deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, celebramos este año la fiesta de Cristo Rey el 23 de noviembre, último domingo del año litúrgico. Es una fiesta que despierta profundos sentimientos en el corazón del pueblo mexicano. Según para el creyente de alegría y esperanza, y para el no creyente tal vez, o el enemigo de la iglesia, de un poco de oposición o sospecha. La fiesta para la Iglesia Universal fue instituida por el Papa Pío XI allá en 1925, pero ya en México se celebraba desde antes. Hubo por ahí una consagración del país al Sagrado Corazón o a Cristo Rey por 1914, o sea, estamos a 100 años. La fiesta de Cristo Rey que el Papa instituyó resultó ser las vísperas del grande conflicto que hubo en México entre la Iglesia y el Estado, que llevó a la persecución religiosa, que nos dio mártires de Cristo Rey, Santa María de Guadalupe y héroes. Es muy importante aclarar esta noción de la realeza de Cristo, decir por qué Cristo es Rey y cómo es su reino, para, como digo, quitar pensamientos indebidos, suposiciones falsas de que la Iglesia trate de suplantar a los reinos de este mundo. Cristo es Rey por una razón muy sencilla, ante todo porque es Dios, es el Hijo de Dios, hecho hombre. Por Él fueron creadas todas las cosas, entonces Señor y dueño de todas las cosas. Además, hay un reino al que se pertenece libremente, que es el reino de los redimidos, el pueblo de la salvación. A ese reino se pertenece libremente y Cristo es Rey de ese reino porque lo conquistó con su propia sangre. Así lo dice San Pablo en su carta a los Colosenses. Él es el primogénito de toda la creación, es el Dios invisible. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. ¿Y cómo es el reino de Cristo? El reino de Cristo es un reino muy distinto de los reinos de la tierra. Lo definió el Señor ante Pilato cuando le preguntó Pilato: ¿tú eres rey? Porque de eso le acusaban los judíos. Y Cristo respondió: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Ese es el punto fundamental. El reino de Cristo no es de este mundo. Es un reino que se construye en este mundo, pero distinto de los reinos de la tierra, y que se proyecta hacia la eternidad. Es un reino que va a durar eternamente, y al cual son invitados todos los hombres de buena voluntad a reinar en la casa de Dios y a reinar con Cristo el Señor. El reino de Cristo no se circunscribe a un territorio, no se conquista ni se mantiene con la fuerza de las armas. El reino de Cristo tiene como finalidad unir a los hombres con Dios y reconciliarlos, y reconciliados salvarlos con la salvación eterna. Por eso es distinto de los reinos de la tierra. Además, no les quita poder, no entra en competencia con ellos, al contrario. La fe cristiana da legitimidad y solidez a los reinos de este mundo, porque, como dice San Pablo, toda autoridad legítima viene de Dios. Y en la religión cristiana se exhorta a los ciudadanos a respetar y obedecer la autoridad legítima. Estimados oyentes, estamos ahora con una pregunta muy interesante. El reino de Cristo lo define la Iglesia siguiendo la palabra del Señor como reino de justicia, de verdad, de amor y de paz. Y la pregunta es si México, que es un país de mayoría católica, está construyendo el reino de Dios, si pertenece al reino de Cristo.
sobre todo esta pregunta vale ahora que estamos sufriendo tantas calamidades, tantas amenazas por una situación de inmoralidad y de corrupción. Hay impunidad, asesinatos, robos, desaparecidos, corrupción de la juventud, disolución de los matrimonios, abortos, etc. ¿Es esto el reino de Cristo que estamos construyendo, o está el maligno conquistando entre nosotros, está construyendo el reino de la maldad, el reino del crimen, el reino del desorden y de la muerte? Es una pregunta muy importante. Creo yo que la fiesta de Cristo Rey es una invitación que se nos hace a reflexionar cómo es el reino de Cristo y cómo estamos para enderezar nuestros caminos. La devoción a Cristo Rey es muy profunda en el pueblo de México y no se puede recordar a nuestros mártires sin pensar en Cristo Rey, y al revés, no se puede pensar en Cristo Rey sin referirlo a nuestros mártires que murieron por amor a Cristo con el grito de triunfo en la boca cuando estaban ya para ser ejecutados. El grito de Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. También es muy bueno tener en cuenta y visitar en cuanto se pueda el Santuario Nacional de Cristo Rey, que es el segundo. El primero es el de la Virgen de Guadalupe, en el Tepeyac. El segundo es el del Cubilete, construido con enormes dificultades y una cerrada oposición de los enemigos de Dios. Ese se comenzó a construir por allá en la década de los años 10 del siglo pasado. Fue dinamitado 2 veces, pero la fe y el amor del pueblo mexicano continuaron con la obra a pesar de todo. Y hay que considerar, ahora ya hay un camino no muy bueno, pero ya suben los vehículos hasta donde está el grandioso monumento, pero en un principio, en esa montaña empinada no había caminos. Los materiales fueron subidos, incluida el agua para la construcción, al lomo de bestias de carga. De ser una empresa realmente dificilísima, pero el amor y la fe lo pudieron hacer. Ahí está el Santuario de Cristo Rey, centro de peregrinaciones de todo el país, adoración perpetua al Santísimo Sacramento para expiar los pecados nacionales, y también súplica de protección y ayuda de Cristo y la Virgen, su Madre, para este México que en este momento necesita de esa protección de lo alto. Dios los bendiga. Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo.